Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase sobre fake news y lawfare, pero contextualizado en los problemas institucionales argentinos, a saber, en el conflicto que hay en nuestra legislación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, porque no están debidamente armonizados de acuerdo con lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que yo voy a sostener es lo siguiente. Se pasa de una situación de desequilibrio a otra situación de desequilibrio. El primer desequilibrio es que existen figuras penales que permiten que el poder político persiga al periodismo. Por ejemplo, existía la figura de desacato y a través de la figura de desacato se le iniciaban juicios penales a periodistas. Un caso típico testigo de un juicio penal por desacato que se le inició al periodista Horacio Berbisky en el gobierno de Menem, que es el que dio lugar a que finalmente se eliminara del Código Penal el delito del desacato. Entonces quedaron los delitos de calumnias o injurias dentro del Código Penal y a través de esos delitos también se podía perseguir al periodismo. Esto es lo que ocurrió con el caso Kimmel. El periodista Eduardo Kimmel acusó al juez Rivarola de no estar investigando la masacre de los palotinos, en el libro al que vamos a hacer referencia más adelante. Entonces le inició un juicio penal que de movida significó que le embargaran todos sus bienes. Y como era alguien que tenía pocos bienes, lo que ocurrió fue que le embargaron la vivienda porque no estaba puesta como de uso familiar. Entonces, a través del caso Kimmel, se inicia toda una movida que termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en algún sentido por encima de la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede establecer decisiones vinculantes, sino que lo que hace es establecer recomendaciones. Y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó es que se tipifique el delito de injurias y que se tipifique el delito de calumnias. ¿Por qué? Porque lo que la Corte Interamericana estableció fue que lo que se estaba vulnerando era el principio de legalidad. ¿Qué significa? Lo que vimos cuando vimos Estado de Derecho, que las leyes no pueden ser retroactivas o que para que alguien se juzgue por alguna razón, eso tiene que estar tipificado. Y en realidad los delitos de calumnias y de injurias no estaban tipificados. Eran sumamente abiertos, sumamente ambiguos, y lo que la Corte Internacional establece es que se tienen que tipificar. Pero no es esto lo que ocurre, sino que otra alternativa era sencillamente eliminarlos como delitos penales. Y tengo que hacer esta aclaración, como delitos penales no significa que, por ejemplo, para asuntos de interés público, únicamente para asuntos de interés público, es decir, una calumnia contra un particular, una injuria contra un particular, sigue encuadrándose en el Código Penal. Y lo que tiene que ver con cuestiones de interés público puede encuadrarse dentro del Código Civil, pero no dentro del Código Penal. ¿Esto qué significa? Que no hay pena de cárcel. ¿Qué es lo que ocurrió? Que lo que se tomó en cuenta en el Poder Legislativo, pese a que había un proyecto de reforma previa del Código Penal que indicaba otra cosa, lo que hizo en ese momento el Poder Legislativo es sencillamente eliminar los delitos de calumnias e injurias del Código Penal para aquellas cuestiones relativas al interés público. Entonces se generó otro desequilibrio. ¿Cuál es?
el que cualquiera podía decir cualquier cosa contra un funcionario público, sea un funcionario electivo, sea un funcionario de carrera. Se podía decir cualquier cosa porque no tiene una sanción penal. No tiene una sanción penal. Sí puede tener una sanción pecuniaria, pero este es mi punto. Para los multimedios, para los medios concentrados, la sanción penal, que actualmente es de 300.000 pesos, no significa absolutamente nada. Es nada más que una inversión. Si se quiere difamar a un gobierno porque se forma parte de un dispositivo de poder, como de hecho se forma parte de un dispositivo de poder, se invierten 300.000 pesos que quizás se tengan que pagar y quizás ni siquiera se paguen, y se calumnia a diestra y siniestra. Este es un tremendo desequilibrio. Ahora bien, lo que la Corte establecía no era solamente que había que tipificar las calumnias y las injurias, sino que había que hacerlo, además, porque se requiere proteger otro derecho fundamental, que es el derecho al honor. Como vamos a ver, el derecho al honor es un derecho fundamental reconocido por el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Y si alguien es difamado, si alguien es calumniado, lo que se está afectando es su honor. Entonces, la tipificación va a consistir en que se determine en qué casos, si hay una calumnia o una injuria relativa a cuestiones de interés público, eso puede ser penalizado. Y los casos van a ser aquellos que tengan que ver con la real malicia. La doctrina de la real malicia es una doctrina que apareció en Estados Unidos cuando un alcalde quiso enjuiciar por calumnias al diario New York Times. Y el diario New York Times dijo que la información que ellos daban provenía de fuentes que aparecían como confiables y, en consecuencia, no expresaron esa información con real malicia, sino que a su vez ellos también fueron engañados. Esa es la doctrina de la real malicia, y en ese sentido se plantea que hay que tipificar estos delitos para que no haya un desequilibrio tan grande. Yo quiero ser muy claro, a partir de que se sancionó esa ley, si no me acuerdo, en el año 2009, empezaron a llover barbaridades como nunca con respecto al gobierno, porque en última instancia iban a quedar impunes o iban a pagar una multa que para un multimedio no es nada. Entonces, lo que ocurrió acá es lo que planteo en la filmina. Se generaron, en el último párrafo, ¿no? Se generaron las condiciones para que se multipliquen las fake news, porque solo habrá una sanción pecuniaria. Entonces se puede desestabilizar, se puede generar una campaña constituyente con una inversión pecuniaria mínima de 300.000 pesos. Otra cuestión que sostengo es que está claro que las noticias falsas son tan viejas como la historia de la humanidad. Hay libros de teoría política, llamémoslo así, sin ir más lejos, piensan en El Príncipe de Maquiavelo, que consideran que la mentira en política es un recurso válido. Ahora, es verdad que las actuales condiciones tecnológicas generan una enorme capacidad de influencia, pero lo que yo sostengo es que las noticias falsas que circulan por las redes son insuficientes. ¿Por qué? Porque no generan credibilidad
si no tienen algún tipo de base diferente. Y ese tipo de base diferente es la prensa gráfica o audiovisual tradicional. ¿Qué es lo que hacen? Inventan una noticia falsa, la ponen en tapa, hacen una operación, la ponen en tapa y por varios días la van rebotando en sus propios canales de radio y televisión para generar un efecto de verosimilitud. Y luego se viralizan a través de las redes sociales. Y luego quizás la toma un juez como si fuera una prueba, dice, no, esto es un indicio como para iniciar una persecución judicial contra alguien. De hecho, lo que se llama lawfare es ni más ni menos que eso. Es una persecución judicial basada en noticias falsas o en operaciones en las cuales intervienen en general servicios de inteligencia, que pueden ser servicios de inteligencia al servicio del gobierno de nuestro país de turno, o pueden ser servicios de inteligencia extranjeros. ¿Cuál es el problema? Que esto también puede terminar minando la credibilidad. Ustedes piensen que la mendacidad o la mentira no se puede generalizar, porque si todos mienten todo el tiempo, nadie va a creerle nada a nadie. Y este es un problema, porque en buena medida en nuestro país vivimos eso. Hay un problema de credibilidad, hay un problema de confianza, y ese problema dificulta llegar a acuerdos. Por eso sostengo que las fake news actualmente constituyen uno de los mayores obstáculos para la deliberación y la construcción de acuerdos en el marco de la democracia, en tanto distorsionan las discusiones, deterioran la confianza, erosionan la credibilidad, socavan la legitimidad democrática e impiden consensos entre sectores que podrían llegar a acuerdos sobre las prioridades de la agenda pública. Es el famoso divide y reinarás. Y obviamente en esto juega nuestro viejo conocido teorema de Thomas, ¿no? Si se cree que algo es real, aunque no sea real, sus consecuencias van a ser reales. Pero en este caso, las consecuencias son ni más ni menos que la destrucción del suelo de convivencia comunitaria. Se destruye la confianza en la palabra. Y los ciudadanos, de alguna manera, se repliegan sobre sí mismos, porque apostaron a una opción política y de repente muchos creen estas cosas y ven decepcionadas sus expectativas. Entonces dejan de participar políticamente, por lo menos, cuando no, de alguna manera se convierten en antipolíticos. Y probablemente este sea el mayor objetivo, no tanto la difamación de tal o cual persona, sino destruir el suelo de confianza y de credibilidad constitutivo de la comunidad política. Por supuesto que de a poco se va produciendo un aprendizaje y se puede estar prevenidos frente a las fake news a través de la construcción de un pensamiento crítico o la construcción de criterios, digamos, para distinguir una cosa de la otra. Pero además de este aprendizaje se requiere modificar la legislación para impedir la impunidad de quienes difaman, de quienes destruyen la reputación de los demás y destruyen la base mínima del discurso público, la credibilidad. Vamos a ver a través de algunos casos cómo inclusive se reorientaron procesos electorales a través de campañas
de fake news y de lawfare. Con respecto al aprendizaje, creo que es imperdible el video que realizó Guille Aquino, ¿no es cierto? Pero por supuesto que Guille Aquino hace humor, pero a veces a través del humor se pueden ver las cuestiones de una manera crítica como no se pueden ver de otra manera, por lo cual los invito a ver el video correspondiente. Por supuesto, las fake news no se refieren únicamente a cuestiones políticas o a personajes políticos, sino que cualquiera puede ser víctima de una noticia falsa, cualquiera puede ser víctima de una difamación por la razón que sea. Y hay que estar advertidos de cómo poder defenderse frente a esa difamación. Como ustedes tienen en el segundo párrafo, efectivamente hubo casos en los que es muy común que alguien se lo trate de violento o que haya ejercido violencia de género. Por supuesto que la violencia de género es uno de los mayores problemas que hay actualmente. Es tremendo el problema de la violencia de género. Y es tremendo el problema de los femicidios. Es algo que hay que parar. Ahora, en ese contexto y por la corriente de opinión existente, a veces hay gente que aprovecha esa corriente de opinión para tratar a alguien de violento sin serlo. O peor aún, como ocurrió en un caso, alguien se lo trató de pedófilo, eso se extendió por las redes sociales y el pobre tipo, que nada tenía que ver con la pedofilia, no pudo aguantarlo y se suicidó. Lo que tiene que quedar en claro es que también de esto se va aprendiendo. Ya hubo condenas por fake news de este tipo en las redes sociales. Y en el artículo que ustedes tienen mencionado abajo, en realidad tienen el link para acceder al artículo, se explica cómo de una manera muy sencilla se puede juntar la prueba, empezando por ejemplo por una captura de pantalla. Pero hoy por hoy ustedes saben que llegar a un IP para saber de qué computadora salió una difamación, en las redes sociales frecuentemente escudada en el anonimato, es muy sencillo. Entonces, tengan en cuenta ese artículo, léanlo para ver otro aspecto de la fake news. Ahora bien, si las noticias falsas contra particulares pueden ser sumamente graves, en política generan todas las consecuencias que hablamos con anterioridad. Lamentablemente, hay sectores de la población que tienen un determinado alineamiento, en consecuencia una voluntad de creer todo aquello que confirma sus creencias previas o sus posicionamientos. Es una forma de autoafirmación de la propia identidad. Es una cuestión psíquica, psicológica. Y en ese contexto, creo que hay que tener en cuenta lo que dice el periodista Pablo Dugan en su libro ¿Quién mató a Nisman? Porque desde el punto de vista de Pablo Dugan, la muerte de Nisman es una de las fake news más grandes de la política argentina, que cambió el curso de las cosas porque efectivamente fue aprovechada esa muerte para generar sobre esa muerte una tremenda campaña orientada a desestabilizar al gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que vamos a ver y que tenemos que tener en cuenta es que esa noticia se produjo en un contexto de una campaña de difamación que ya estaba previamente instalada a través del Plan Gutiérrez y a través de Cambridge Analytica, subsidiaria de Facebook, ¿no? Piensen ustedes
en el caso con respecto a las creencias, el caso Nisman. Hay gente que le digas lo que le digas, va a considerar que Nisman fue asesinado. Y además va a considerar que fue asesinado por un complot dirigido por el gobierno, por más que no exista prueba alguna en ese sentido. Pero esa es la voluntad de creencia, ni más ni menos. En esto no importa el posicionamiento político que tenga cada uno. Es un hecho de la historia contemporánea, reciente, inmediata de nuestro país. Y se tiene la posibilidad de que un exmandatario, en este caso una exmandataria, haya presentado su testimonio en un libro que está disponible y que todo el mundo debería leer, particularmente aquellos que están en contra de la expresidente. Porque ese libro presenta un montón de información que se puede corroborar. Se puede corroborar. El Plan Gutiérrez se puede corroborar. Lean los diarios de la época. Yo no sé si en el artículo que les di para leer, pero si no, bueno, ese artículo en realidad es un recorte de un trabajo de investigación más grande y ahí están todas las fuentes periodísticas donde se pueden ver estas cuestiones. Incluso uno podría decir, se puede poner en duda lo del Plan Gutiérrez, que está corroborado periodísticamente, insisto. Lo de Cambridge Analytica es imposible ponerlo en duda. Hubo unas tremendas campañas y el Plan Gutiérrez es una campaña pagada por los fondos buitre. No les voy a leer la filmina porque ustedes la tienen ahí, no es cierto, pero el objetivo era atacar mediáticamente y a través de denuncias sistemáticas en distintos lugares del mundo al gobierno argentino. Y hay otros 5 puntos, todos que tenían por objeto desestabilizar al gobierno argentino para que sea reemplazado por un gobierno de otro signo político, para entonces obtener los fondos buitres, es decir, aquellos que no participaron del canje de la deuda que hicieron en su momento Kirchner y Lavagna, para obtener la mayor rentabilidad posible. Tiraron al gobierno de un país para obtener la mayor rentabilidad posible. Y eso, por supuesto, era imposible hacerlo sin cómplices internos, a través de fundaciones, financiadas por los fondos buitres, a través de periodistas mercenarios. Estas dos noticias fueron desmentidas, dieron lugar a juicios contra los emisores de esas noticias. La del Corriere y de la Sera era terrible porque acusaban a la presidenta de haber gastado una fortuna cuando asistió en Europa a la conferencia sobre el hambre. Y se demostró que nada de lo que se afirma en esa noticia que ustedes tienen desplegada en el artículo era cierto. Y el Corriere de la Sera tuvo que pagar una indemnización y además tuvo que hacer una desmentida en el diario. Y lo que explica la expresidente, es que donó esos 40.000 euros en los que consistió la indemnización. Pero 40.000 euros es mucha plata, pero para esos medios no es nada. Y para los dispositivos de poder de los que forman parte de esos medios, como por ejemplo los fondos buitre, eso no es nada, es una pequeña inversión para esmerilar políticamente a alguien que no se doblega frente a sus intereses.
Lo mismo hizo Daniel Santoro con respecto a Máximo Kirchner y Nilda Garré. Dijo que tenían cuentas millonarias en el exterior. Ahí ustedes tienen la resolución del juez federal de Giorgi, que publicó un fallo que demostraba, que los absolvía y que demostraba que no tenían cuentas en el exterior. Pero eso fue 3 años después. Es decir, durante el año 2015, en pleno escenario electoral, se largó la noticia falsa para difamar a 2 políticos de un sector que claramente se oponía a los intereses de los fondos buitre y del multimedio concentrado. Y esto fue devuelto, de alguna manera, toda esa campaña sucia que posibilitó acceder al poder al presidente Macri, fue devuelto en favores a través de los decretos de necesidad y urgencia que vamos a estudiar en su oportunidad, que de alguna manera desarmaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y además a través de la autorización de fusión de Cablevisión y Telecom, que dio lugar al conglomerado mediático más grande, digamos, desde el punto de vista de la integración horizontal y vertical que existe en el mundo, y además a la empresa más grande de nuestro país contra todo criterio legislativo antimonopólico. Como ustedes saben, lo que pasó en Argentina pasó también en otros países. El caso de Brasil es un caso emblemático. Se acusó al expresidente Ignacio Lula da Silva de haberse comprado un departamento triplex en Guarujá con la plata de una comisión, y eso jamás pudo ser probado. Fue una noticia que salió en un medio brasileño que fue tomada por el juez Sergio Moro para sacar del medio al presidente Lula. Obviamente todo eso estaba previamente acordado entre el juez, el medio periodístico y seguramente servicios de inteligencia. Y de esa manera, digamos, a través del lawfare, es que Brasil tiene en este momento a Jair Bolsonaro como presidente. Y en estas campañas, las redes sociales tienen un rol importantísimo que jugar. Y este es el caso de Facebook, Mark Zuckerberg y Cambridge Analytica. Cambridge Analytica muestra a través de documentos internos a los que accedieron los legisladores ingleses que hubo una reunión de la alta gerencia de la empresa Cambridge Analytica para realizar una campaña anti-kirchnerista. Y vean lo que dice: para recopilar información de proximidad, guerra informativa y hasta el uso de agentes de inteligencia retirados de varios países. Es decir, esto fue una versión corregida y aumentada del Plan Gutiérrez. A mí a veces me causa gracia cuando se dice que Bill Gates o Mark Zuckerberg salieron, eran jóvenes, talentosos, ¿no es cierto?, que se hicieron a sí mismos, ¿no?, en el viejo sueño americano. La verdad es que hay que ver cuál es la relación que tienen con el Departamento de Estado y cuál es la relación que tienen con el Pentágono. Lo que queda claro es que en Argentina se utilizó Facebook para, a través de determinados algoritmos, ver cuál era el perfil de cada usuario para mandarle información
según su perfil a ese usuario, particularmente a los indecisos en la campaña del año 2015. Y esto es algo que es denunciado por Chris Hughes, uno de los fundadores de Facebook, que en una entrevista en el New York Times dijo que Mark Zuckerberg puede decir solo cómo configurar los algoritmos de Facebook para determinar qué ven las personas en sus noticias. Es decir, para seleccionar cuáles informaciones deben ser accesibles y cuáles deben ocultarse. Entonces, esto es algo que es muy sabido. Y Mark Zuckerberg pidió disculpas en el Congreso de Estados Unidos porque admitió lo que hacía la consultora Cambridge Analytica, en el sentido de que Facebook le facilitó no solamente perfiles de usuarios, no solamente en nuestro país, pero nos interesa nuestro país, pero también ocurrió en Brasil, también ocurrió en la campaña de Trump en Estados Unidos y también ocurrió con respecto a la campaña para salir el Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Después se habla de teorías conspirativas, es tremendo lo que estuvieron haciendo. Y Mark Zuckerberg no quiere ir al Reino Unido porque tiene miedo de quedar detenido y no quiere declarar, por supuesto, tampoco frente al Parlamento Europeo. Nosotros vamos a ver en su momento los problemas desde el punto de vista geopolítico para América Latina que significó en su momento depender de los servidores que están en Estados Unidos para todo lo que es la comunicación a través de Internet. Pero ya no es una noticia que Google nos espía. Con respecto a los interrogantes que plantea la expresidenta, tienen diferentes aspectos, ¿no? Ella dice: no puedo dejar de preguntarme entonces qué ocurrirá si no nos preparamos para protegernos de las noticias falsas o de los ejércitos de la noche, como llamo a los trolls de Cambiemos, o de la desinformación premeditada de los medios hegemónicos. ¿Podremos vencer la mentira, la difamación? Esta es una primera pregunta que se hace y yo creo que tiene diferentes respuestas convergentes. Una es que realmente lo peor que se puede hacer es entrar, digamos, en campañas similares, es decir, en que se recurra a noticias falsas y se recurra a trolls para desacreditar, por ejemplo, a políticos de Cambiemos. Lo que se requiere realmente es que haya fuentes de información diversificadas, multiplicidad de voces, que haya diferentes medios de comunicación que no estén concentrados. Y en ese sentido, más allá de la opinión del actual presidente con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esa ley era una ley buena. Sea como sea, no cabe ninguna duda que va a haber que aplicar una ley antimonopólica para estar en situación parecida al resto de los países del capitalismo avanzado, donde no se permite el tipo de integración que hay en países como el nuestro, en la que un multimedios domina un porcentaje de la audiencia que, desde otra perspectiva, es considerado poder de opinión predominante. Tener más del 30% de la audiencia es poder de opinión predominante, y la mayor parte de los países no lo permite. Eso puede pasar en Brasil, puede pasar en Chile, puede pasar en Argentina y puede pasar en Italia, pero en el resto de los países no se permite.
Y la segunda pregunta es la que nos interesa trabajar en este momento. La primera la vamos a trabajar más adelante. La segunda inquietud que expresa la presidenta es que omitir o tergiversar o dar noticias falsas es la condición esencial de la nueva forma de dominación y persecución de la oposición conocida como lawfare o guerra judicial basada en pruebas falsas y noticias falsas. La manipulación de la información, así como la privación de la información veraz, deberá ser considerado alguna vez una violación flagrante de los derechos humanos. Al respecto, lo que cabe decir es que, como vamos a ver a continuación, no es que deberá ser considerado, sino que actualmente es una violación flagrante de los derechos humanos. Y lo que ya se tiene en claro es que el lawfare está organizado desde otro lugar. Antes se recurría a las campañas de difamación para generar un estado en la opinión pública contra un gobierno. Lo que se hacía era dar un golpe de estado militar. Ahora se lleva a los jueces, porque todos estos jueces que participan de estas maniobras, todos fueron a realizar posgrados en Estados Unidos, y como dijo el embajador de Estados Unidos en Argentina, vino a la Argentina para colaborar con el Poder Judicial. Esto es una barbaridad, es una barbaridad. Esto es algo que resulta absolutamente inaceptable. Yo creo que si dijera esas expresiones el embajador Prado en el actual contexto político, lo mandan de nuevo a Estados Unidos. Como les decía, la inquietud que expresa la expresidenta llama la atención porque efectivamente ya son violatorios de los derechos humanos esas campañas de difamación y de ocultamiento. El ocultamiento, porque la multiplicidad de fuentes corresponde al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también al principio de publicidad, que es previo y que ya estudiamos. Aquellas acciones referidas a otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados deben considerarse injustas. No tienen que olvidar jamás el principio de publicidad, en tanto es un criterio negativo para determinar que algo que es ocultado es pasible de ser considerado injusto. Todavía tenemos que verlo en algún caso de Argentina, lo que vamos a hacer con el texto 6. Pero además, la difamación lo que hace es atacar y eventualmente destruir el honor de una persona con falsas imputaciones. Y esto lesiona un derecho fundamental como el derecho al honor. Veamos a continuación qué dice una norma constitucional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de nuestra Constitución. Como ustedes saben, los pactos internacionales y los tratados internacionales forman parte de nuestra Constitución Nacional, modificada en 1994 en virtud del artículo 75, inciso 20, que los reconoce como normas constitucionales, es decir, que están por encima de las leyes ordinarias de la nación. Y la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 11 la protección de la honra y de la dignidad de las personas. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley frente a injerencias o ataques que tengan que ver con menoscabar su honra y su dignidad. Y cuando el artículo 13 se refiere a la libertad de expresión,
lo hace con esa salvedad. Fíjense que en el inciso 2A se plantea una limitación. Esto es lo que hay que tener en cuenta. El ejercicio del derecho previsto, dice en el punto 2, en el inciso precedente, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, el respeto a los derechos o la reputación de los demás. Es decir, que surge de manera clara de la Convención Americana que se requiere tipificar aquellas formas de lesionar la reputación de los demás, porque el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Este es la tapa del libro de Eduardo Kimmel, que dio lugar al juicio del juez Rivarola, cuando Eduardo Kimmel planteó de una manera sumamente respetuosa que él creía que con todas las actuaciones que había hecho el juez Rivarola, que demostraban, por ejemplo, que había sido una zona liberada, y este barrio lo conozco bien, me crié ahí, conozco la iglesia de San Patricio, está en medio de casas de embajadores, de viviendas de gente con alto poder adquisitivo, donde siempre hay custodias policiales, y está a 2 cuadras de una comisaría. Entonces, Eduardo Kimmel se plantea, ¿cómo puede ser que después de todas las actuaciones que demuestran una serie de cuestiones, como por ejemplo que había una zona liberada, que se retiró la custodia de tal y de tal otro lugar, el juez no haya proseguido con la investigación? Eso es lo que plantea Kimmel, nada más que eso. Y le cae el juicio. Y ese juicio, usted lo tiene mencionado ahí en el texto, primero fue, en primera instancia le dieron la razón al juez, en segunda instancia la Cámara dijo que de ninguna manera, lo que había que hacer era respetar la libertad de expresión, y ese era el criterio en general que venía teniendo inclusive la Corte Suprema de Justicia, porque no se observaba en los dichos de Eduardo Kimmel en este libro, ni siquiera en la forma de realizar las expresiones, no se observaba de ninguna manera real malicia, sino que era un interrogante legítimo. Sin embargo, la Corte finalmente, la Corte menemista de la mayoría automática, por mayoría y no por unanimidad, considera que lo que cometió Eduardo Kimmel fue un delito penal, cambiando la figura, porque primero lo acusan por injuria, después por calumnia, y eso es lo que hace que se lleve el caso de Kimmel a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual hubo una opinión que fue la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hubo otra opinión que fue la opinión de el CELS, básicamente, y de Horacio Berbisky, y después la Corte Interamericana falló lo que vamos a ver que falló. Bueno, esta filmina expresa lo que había dicho en el audio del anterior, es decir, que no voy a reiterar lo mismo. No me acordaba que estaba, así es que avancé, digamos, en la explicación, ¿no? Fue absuelto por la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones. Y la Corte Suprema, con su particular integración durante el menemismo, falló a favor del juez Rivarola.
condenando a Kimmel por calumnias. Y lo que es importante tener en cuenta entonces es esto, contrariando la doctrina anterior de la Corte Suprema. La doctrina anterior de la Corte Suprema Argentina siempre fue en el sentido de la doctrina de la real malicia. Únicamente había una condena si se podía probar que había real malicia. Y eso le correspondía probarlo a los demandantes, que efectivamente el demandado conocía una información como falsa o que una información era falsa y de todas maneras la publicó. En el caso de Kimmel, las calumnias en realidad ni tienen lugar, es un absurdo condenarlo por calumnias. Y la única injuria fue una pregunta: ¿cómo fue que el juez Rivarola no siguió investigando? Como dijimos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, cuyo presidente sigue siendo Horacio Berbisky, llevó esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica es ni más ni menos que el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Y acá volvemos al principio. Lo que estableció la Corte es que se había violado el principio de legalidad. No falló directamente a favor de la libertad de expresión, sino a favor del principio de legalidad, porque no existía una tipificación de las conductas que podían encuadrarse como calumnias o como injurias. Y si no hay tipificación, no hay delito. Entonces, lo que la Corte recomendó fue precisar, tipificar cuáles serían esos delitos. Y lo que recomendó la Corte fue armonizar esos dos derechos fundamentales, expresados respectivamente en el artículo 11 y en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Como decíamos, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se orienta a solucionar el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos. Es necesario, y esta es una cita textual, garantizar el ejercicio de ambas. Y no es lo que ocurre con la legislación actual, porque la solución consistió en eliminar directamente la figura penal de calumnias en las expresiones referidas a asuntos de interés públicos o las que no sean asertivas, es decir, que son esas expresiones en potencial, ¿no es cierto? Habría, podría, y en la eliminación de la figura penal de injurias en las expresiones referidas a asuntos de interés público. Para el resto siguen existiendo como, si no son de interés público, si son contra particulares, siguen siendo delitos penales. Pero en este caso lo que nos interesan son las cuestiones de interés público. Y no se buscó tipificarlas. No se incluyó la doctrina de la real malicia que está en casi todas las legislaciones del mundo. Con lo cual se dejó la puerta abierta para que se insulte a mansalva en todas aquellas cuestiones referidas de interés público a cualquier miembro del gobierno. Entonces se abre la puerta para hacer cualquier operación de prensa y de servicios a través de falsedades, a sabiendas de que son falsedades. Es decir, incurren en la real malicia
y deben poder ser sancionados penalmente, porque se puede probar en muchísimos casos la real malicia, como en los casos que fueron mencionados, como en las falsas noticias que fueron mencionadas más arriba. Entonces, el periodista Daniel Santoro, que actualmente es sospechoso de muchísimas otras cosas que se están investigando por el juez Ramos Padilla en Dolores, vinculadas obviamente con operaciones de prensa ilegales, a Daniel Santoro no le cabe únicamente una multa o una indemnización o un resarcimiento económico, sino que le cabe la pena de cárcel por sus calumnias e injurias en diferentes noticias falsas que salieron de su pluma y con su firma. Pero el Multimedios lo resuelve pagando sencillamente una multa en función de la actual legislación que promovió el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es decir, que el Centro de Estudios Legales y Sociales, al promover la eliminación completa y ni siquiera incluir la real malicia, dejó abierto el campo para esta situación. Esa es la realidad. Por más cariño que uno les tenga, esa es la realidad. Vamos a ver lo que dice el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, ¿no? Yo lo pongo acá como uno de los mayores defensores de la libertad de expresión y pongo una tapa de un libro publicado hace un par de años, Libertad de expresión y periodismo en el siglo XXI, y de ahí voy a sacar las citas, de un libro reciente de alguien que fue uno de los tipos que más se jugó en nuestro país realmente por la libertad de expresión, y no defendiendo el interés particular de ser un periodista que quiere decir cualquier cosa, que cada cual interprete lo que estoy diciendo. Porque sacar completamente e impulsar que se saquen completamente las calumnias y las injurias, es decir, no buscar un equilibrio, es una forma de lograr para sí mismo la impunidad de decir cualquier cosa. Y no es esto lo que hace el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe. Nosotros vamos a ver más adelante todas las cosas que hizo este ex juez, este abogado cordobés sumamente simpático, que renunció a ser juez federal cuando Menem indultó a las juntas de la dictadura genocida. Este tipo realmente tiene honor. Y fue quien sostuvo la causa de los medios de comunicación sin fines de lucro, particularmente de las cooperativas. Fue quien patrocinó a la radio La Ranchada, que dio por tierra con una parte de la ley de radiodifusión de la dictadura, a través de, digamos, de lo que fueron fallos de jueces federales en democracia que consideraron que la ley de la dictadura era inconstitucional, por iniciativas del juez Miguel Rodríguez Villafañe. Esto lo vamos a ver más adelante. Sencillamente quería mencionarles quién es el que está diciendo lo que vamos a ver en la filmina siguiente. Esta vamos a leerla, pero veremos que lo que dice Rodríguez Villafañe no tiene nada que ver con la legislación actual. La función primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia libertad. Pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentra el de la integridad moral y el honor de las personas. El derecho de prensa no ampara los agravios, la injuria,
la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni la mentira ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información. Fíjense que acá lo que está introduciendo Rodríguez Villafañe es otro concepto, no es solamente la real malicia, sino la negligencia, la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información. Desde su punto de vista también debería ser algo condenable. También se refiere Rodríguez Villafañe a la doctrina de la real malicia. Ustedes pueden bajar de internet de la página oficial de Estados Unidos el fallo completo y traducido para ver un caso que realmente es sumamente interesante. Lo que hice entonces en 1954, este fallo va en línea con lo que va a ser la doctrina de la real malicia. El juez Brennan, que es el que tiene que llevar la voz cantante para explicar el fundamento de la sentencia, mostró que el diario no tenía conocimiento de las inexactitudes. Es decir, no informó algo a sabiendas de que era falso. La real malicia es cuando se informa algo a sabiendas de que es falso. Y lo que se debe hacer es poder probar eso, de que realmente se sabía que era falso. Entonces, el fallo expresa las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre. Y esto debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir. Las garantías constitucionales requieren una norma federal que prohíba a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente a su conducta, como tal, a menos que pruebe ese funcionario que esa afirmación fue hecha con real malicia, es decir, con conocimiento de que eran falsas o con gran despreocupación acerca de su verdad o falsedad. Lo que consideró el tribunal fue que hubiera correspondido penalizar al diario y a los firmantes de una solicitada a la que se hace referencia si hubiera habido real malicia. Es decir, si hubieran publicado algo falso a sabiendas de que era falso. Y lo que es importante, el fallo consideró que correspondería al demandante probar la falsedad de las afirmaciones y que fueron hechas a sabiendas de que eran falsas. Entonces, este fallo pasó a formar parte de la doctrina interamericana en lo que tiene que ver con los delitos contra el honor en el ejercicio de la libertad de expresión. Esta doctrina no es recogida en nuestra legislación, a pesar de que es el demandante el que debería poder probar que efectivamente se decía una falsedad a sabiendas de que era falsa. Y esto no es fácil, digamos. En el contexto de las actuales fake news en las campañas del lawfare, hay un montón de casos en los que se puede probar eso. Y este es el punto. Fíjense que acá volvemos a lo que estábamos explicando 2 clases antes. Es decir, a las campañas de propaganda que comenzó la comisión Krill en la que participaba Edward Bernays. Inventaron mentiras sobre el enemigo para generar un sentido común favorable a sus propósitos. Comen niños, cualquier barbaridad, ¿no es cierto? Violan a las mujeres, lo que sea. Eso es lo que se llama periodismo de guerra. Mandar
carne podrida o pescado podrido, como se dice permanentemente, mandar mentiras para generar un sentido común a favor, en el caso de la Comisión Krill, de que Estados Unidos entrara en la guerra. Y eso es lo que dice el periodista estrella en su momento del grupo Clarín, por más que era bastante ignorante. Hicimos periodismo de guerra. Admitió que hicieron periodismo de guerra. Y esto fue posible en buena medida porque la ley 26.551 del año 2009 no tipificó los delitos de calumnias e injurias como sugirió la Corte Interamericana, sino que eliminó las sanciones penales. Entonces, a partir de ese momento, empezó a difamarse a diestra y siniestra, como nunca en la historia de nuestro país. No es que antes no hubo calumnia, no hubo injuria, no hubo difamación. Ahora se hicieron sistemáticas, con real malicia, a sabiendas de la falsedad de las mismas. ¿Por qué? Y porque eran parte de otras operaciones mayores, la del lawfare. Es decir, de campañas que tenían por objeto limar a un gobierno, desestabilizarlo, destituirlo y eventualmente juzgarlo a través de carpetas inventadas de manera tal de que quedara fuera de juego para siempre. Eso es lo que hicieron, periodismo de guerra. Ahora tenemos que ver las condiciones institucionales, y esas condiciones institucionales están dadas por esa ley. Fíjense que mucho antes de que fuera el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había una propuesta de redacción de la ley que estaba en línea con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en línea con la tradición de la Corte Suprema Argentina de defensa de la libertad de expresión. En el artículo que yo cito del fiscal federal Javier Augusto de Luca, él considera también que la solución jurídica más equilibrada es introducir la real malicia. Y eso es lo que hizo el anteproyecto de reforma del Código Penal del año 2006, cuya comisión redactora correspondió a la integración del Parlamento tal cual estaba en el año 2006. Y en esto es sumamente claro, porque fíjense, vamos a pasar, en primer lugar, digamos, se mantienen las sanciones penales que incluyen la pena de prisión. Ahora, como dice el artículo 117, si las expresiones lesivas del honor se refieren a hechos de interés público, el acusado quedará exento de pena. Si las expresiones fueran verdaderas, está claro que no tendrá pena. En el caso de Kimmel, por ejemplo, lo que hizo fue preguntar por qué el juez Rivarola no continuó con la investigación. Ni siquiera era una afirmación. Es decir, una afirmación es el enunciado, digamos, que efectivamente sostiene una verdad. Una pregunta no sostiene ni una verdad ni una falsedad. Pero lo que resulta claro es que aun si fue una pregunta retórica, efectivamente el juez Rivarola no había continuado con la investigación. ¿Por qué? Y porque le tenía miedo a los milicos. Hasta uno diría es comprensible, no tiene por qué ser un héroe o un kamikaze, pero la verdad era esa. Él no continuó con la investigación. Entonces, en función de este artículo 117, jamás se podría haber juzgado, o mejor dicho, condenado a Kimmel. ¿Qué es lo que
en su momento hizo la Cámara, lo sobreselló. Ahora, en el caso de que los hechos fueran falsos, si las expresiones no hubieran sido proferidas con conocimiento de la falsedad o con temerario desinterés acerca de la verdad o la falsedad, ¿no es cierto? Entonces, el acusado quedará exento de pena si no conocía la falsedad o si no era un negligente. Ahora, si tenía conocimiento o lo hacía sí, por la negativa, la expresión de ese artículo es que si el acusado tenía conocimiento de que estaba diciendo una falsedad a sabiendas de que eso era falso o con total despreocupación acerca de la verdad o de la falsedad, entonces sí le corresponde una pena. De esta manera, lo que se hace es proteger la libertad de expresión, pero lo que se hace es impedir las mentiras planificadas y en consecuencia las fake news y el lawfare.